Hola chicos. Bueno, vamos a empezar con el texto, pero antes de esto os leo una frase que nos dirá mejor cuál es este documento que estamos tratando. Dice: los textos bíblicos han sido traducidos de los originales según la crítica textual y la interpretación de la Sagrada Biblia, llamada Biblia de Jerusalén, nueva edición publicada en francés por Les Éditions du Cerf, París, en 1973, bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén, esa especie de universidad. Los títulos, subtítulos, introducciones, notas y apéndices han sido traducidos directamente de la mencionada publicación del 73, cuyas referencias marginales también se reproducen, es decir, las notas al margen también son las mismas de esta publicación del 73. Dice: este relato que vamos a ver, empezar por la nota antes que por el texto, porque creo que es importante, se atribuye a la traducción o documento sacerdotal. Porque ya te he dicho que había relatos, textos, contando la misma cosa pero de forma diferente. Entonces, en concreto, hay uno que es el documento sacerdotal, que es el que se sigue aquí al principio del Génesis. Dice: más sistemático que el siguiente, que se va a dar en el capítulo 2, porque este primer relato tiene como una exposición y al cabo de un tiempo, como si fuera una réplica, un reflejo de lo explicado, lo vuelve a explicar. Este primer relato es lo que atribuyen al documento sacerdotal, y este segundo al llamado documento yavista. Dice: expone una clasificación lógica de los seres creados, a tenor de un plan encuadrado en el modelo temporal de una semana que culmina en el reposo sabático, en el sábado. A la orden de Dios, los seres cobran existencia, se hacen realidad, por orden creciente de dignidad que culmina ¿dónde? ¿En quién? En el hombre. Imagen de Dios y Rey de la creación. La clave del género literario aparece expresada al final del relato. Generaciones u orígenes. Génesis. Historia primera. De los cielos y de la tierra, en cuanto a su creación. En el curso del relato, el cielo, o los cielos, en hebreo, se identifica con el firmamento, y la tierra con lo seco que emerge de las aguas marinas. Estos sinónimos, no son aplicados en otros versículos donde cielos y tierra significan las dos partes alternas y contrapuestas del universo creado, cielos y tierra. Será objeto de atención de un relato lleno, por lo demás, de reminiscencias y alusiones a la cosmogonía, o manera de entender el mundo antiguo, a lo semítico, es decir, a todos aquellos pueblos, entre los cuales estaban los hebreos. Participan de la cosmogonía, del sentido del mundo de aquella zona, incluido el abismo u océano primordial, el llamado Tetón, que al parecer fue increado. Dios no lo creó. Dios no crea oscuridad, crea luz. Dios no crea abismo, crea formas, claridad, separación. Seguimos. Dios no crea tierra informe. Dios crea formas. Empiezo. Primer relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos,
y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Necesitábamos ya un germen, algo que fuera el elemento operativo, desencadenante. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba muy bien. Y apartó Dios a la luz de la oscuridad. Pero Dios hizo la luz. La oscuridad ya estaba, según este autor. Bueno, viene la primera pregunta, así al pairo. Oiga, pero si no había creado el sol, y sabemos que la luz nos viene del sol. Bueno, lo sabemos ahora, pero antes no. Antes de aquella oscuridad de la noche, empezaba a clarear el alba. No había salido el sol. Y había luz. ¿Qué es lo primero que tenía que tener un artesano para ponerse a trabajar? No podía el escritor sagrado hacer a Dios trabajar sin luz. ¿Cómo iba a ver las cosas? Y entonces sí, hace la luz y la separa del periodo o del estado anterior, que era la oscuridad. Ya tenemos luz, ya puede empezar a trabajar. Oiga, ¿que el sol es que va a salir luego? Sí, y veremos el sol. Pero ellos no asociaban el sol a la luz inicial del día. Y para encenderle el interruptor a Dios de la luz y que pudiese empezar a trabajar, había que hacerle la luz. Luego haría todo lo demás, inclusive el sol. Porque una cosa es la luz y otra cosa es el sol. Dijo Dios a la luz tal, y llamó Dios a la luz día. ¿Sí? Luego, durante el día saldrá el sol y durante el día se meterá el sol. Pero el día es un concepto más amplio. Todo lo que es capaz de trascender la idea de luz. Día, luz. Y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció. Y amaneció. Aquello ya funcionaba. Día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas. Un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. El mundo antiguo, fíjate, cómo explicaban ellos que cayera agua. Vete tú a contarles: oiga, mire, es que el agua se evapora, le hacen unas emulsiones con aire, corrientes de aire frío se elevan, se colocan las nubes ahí, pasan por el sitio frío, se precipitan y cae. No. El mundo antiguo decía: hay agua. ¿Dónde? Aquí abajo, mírala. Pero también arriba. Y cuando quiere, o quiera Dios, porque lo que el hombre no supo explicar siempre se lo empaquetaba a Dios. Cualquier cosa que el hombre no supiera interpretar, no supiera explicar, pues Dios. Oye, era muy rentable. Y entonces se había imaginado pues que había un techo muy alto, enorme, un techo. Encima de este techo, como el de sus casas, eran los techos que había,
Pues encima de este techo había agua. Agua que de vez en cuando se abrirían unas compuertas y caería. Tenemos aquí al firmamento entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Este techo necesitaría una sujeción. No nos entra a decir, en las mitologías chinas eran unas montañas enormes que sujetaban la bóveda, que así también se llama los techos del cielo. En otras mitologías muy poéticas de la época griega era una mujer puesta de rodillas sobre el suelo con sus manos apoyadas también, de forma que tenía apoyado en los 4 puntos cardinales, 2 en las 2 manos y 2 en los 2 pies, y debajo de ella, poético total, era el firmamento. Haya firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento, lo llamó cielos. Y atardeció, por ese día ya, Dios ya ha hecho bastante. Y atardeció y amaneció. Y ese fue el día segundo. Día siguiente, el tercero. Dijo Dios: acumúlense, júntense, hagan cúmulos las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver todo lo seco. Ellos veían cómo la tierra, en las costas, en las marismas, donde tiene su conexión el mar con la tierra, si el mar se retiraba, dejaba tierra a la vista. Entonces, para el escritor sagrado, le venía como anillo al dedo decir, y de ese marasmo de aguas, las retiró y emergió, como emerge la arena, las tierras secas. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de aguas los llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Preciosa frase que se va a repetir después de cada día de la creación. Parece como si Dios necesitase hacer una revisión de lo hecho y felicitarse y decir que bien está. Para nosotros nos imbuye, nos hace emoción para que pensemos que toda la creación es buena, que en la creación no está el mal, que todo lo que hizo
Dios. Toda la naturaleza es buena. Sea lo que sea, es bueno. Y ha de respetarse y cuidarse como se cuida y se respeta a lo bueno. Y agradecer también a quien nos lo hubiera dado, como le agradecemos cuando nos da algo bueno. Y que estamos en un mundo de algo bueno, puesto por un creador. Dijo Dios, y vamos ya al día cuarto: produzca la tierra vegetales. Está preparando el escenario para el hombre y los animales. Hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla dentro sobre la tierra. Aquí ya el escritor sagrado, como es de entender, todo hombre que piensa aspira a hacer ciencia. Y es el primer rasgo que creo yo de hacer ciencia natural. Los árboles frutales llevan su semilla en el interior. Una consideración científica. Y así fue. La tierra produjo vegetación, la tierra obediente. La tercera masa informe primero se dividió en dos, en mares y en tierra seca, y la tierra seca, dentro de su informidad, empieza a tener formas, preparando el atrezo para la aparición de las criaturas. Dice, hierba que den semilla por sus especies y árboles que den fruto con la semilla dentro. Frutos con la semilla dentro. Científico. Por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció. Qué momentos más poéticos e impresionantes son los atardeceres y los amaneceres. Amaneceres no vemos mucho porque somos dormilones, pero atardeceres, la gente que ahora ya no tiene esos ritmos de trabajo agotadores, donde el atardecer marcaba su descanso y su relax, y decir, por hoy se acabó. Vino la luz eléctrica a fastidiarles un poco el plan. Ya podían seguir. Bueno. Te decía que hoy es curioso en zonas turísticas donde donde las personas van disfrutar. Han cogido el atardecer como un espectáculo. Y antes, cuando ya el sol se va posando sobre el mar, más que sobre el horizonte, sobre el mar lo he visto, sobre el horizonte no, pero llegará. Empieza a poblarse la costa de gente que va exclusivamente a ver cómo se mete el sol. Y muy bonito y muy curioso, todos con sus fotos, con esto, todos admirados. Y cuando el sol llega y ya se oculta, acaba de ocultarse totalmente en el mar, ¿qué creéis que hace la gente? Aplaudir. Como se aplaude a una cosa grande, como se aplaude a un espectáculo. Sí. Curioso. Por cierto, que ya sabes que el sol no se ha metido en ese preciso momento del aplauso. Llevaba ya 8 minutos metido, pero bueno, no les vamos a romper lo bonito. Y es que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Oiga, pues no dice que va. Sí, 300.000 kilómetros por segundo, pero 8 minutos dada la enorme distancia que hay del sol a la Tierra. Bueno, seguimos. Y dijo Dios, haya luceros en el firmamento. Luceros en el firmamento celeste. ¿Para qué? Para apartar el día de la noche.
Aquí ya hay un avance más hacia lo científico. Ya deja un poquito de lado la luz y dice que los luceros serán los que sirvan para hacer la diferencia entre día y noche. No podemos exigir una exactitud matemática y rígida a los textos antiguos, ni al de la Biblia, ni a la de cualquier libro antiguo. Las exactitudes, las precisiones, no eran cosa del pasado. Nos las hemos inventado hoy día. Fíjate, ni cosas tan importantes como algunas catedrales sabemos hoy quién las hizo. Anónimos. Imprecisiones. Aquel señor vivió mucho. 900 años, oiga, ¿se vivió 900 años? Bueno, sobre las matemáticas, entre comillas, de la Biblia hablaremos cuando llegue su momento. ¿Qué números había y cómo se interpretaban? Y si realmente eran números que obedecían a una situación dentro de una sucesión, a una colocación dentro de una sucesión de números naturales o tal, o eran ideas. El 7 es una idea, pero desgajada del 6 y del 8. 7 era una idea. Bueno, de esto ya hablaremos. Y dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para apartar, ojo, 2 misiones muy importantes, para apartar el día de la noche y valgan de señales, para solemnidades, fiestas. Cuando llegue que esa estrella está pasando o se ha colocado en ese punto al lado de la otra, es la fiesta de tal. De las fiestas. Para separar los días y para separar los años. Pensemos que en aquel momento en que estas ideas, estos escritos, llegan a concretarse, los sumerios, los mesopotámicos habían hecho ya maravillas. Con la división del firmamento, los 360 grados, las constelaciones, impresionante. Y aquí, no es que fuera muy docto el escritor sagrado, ni tenía la intención tampoco de dar una explicación matemática o trigonométrica o precisa de los grados, sino informar, satisfacer a sus paisanos, a su pueblo. Y con esto era suficiente. Y valgan las señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Ahora sí. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el sol, el lucero grande, que no lo cita, no le llama sol, para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y además las estrellas. Qué lejos de aquí quedan, pues, las teorías heliocentristas, las teorías de Copérnico, Galileo y todas las ondas que estamos enviando hoy a los distintos satélites. Qué lejos quedan. Oiga, ¿es incompatible? No, es normal. Cada uno lo explica a la medida de su momento histórico. Y este era aquel momento histórico. Y hoy tenemos otro momento histórico. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y para dominar en el día y en la noche. Y para apartar la luz de la oscuridad. Repite.
Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció. Ese fue el día cuarto. Pasamos al día quinto. Ya había puesto el escenario sobre la tierra, el decorado sobre la tierra. Vamos a ver ahora qué hace con los mares y los cielos. Tierra, mares y cielos. Bullan las aguas de animales vivientes cuando ven como la red sacaba múltiples peces. Bullían las aguas de vida. Pusieron vida en las aguas. Esto también lo hizo Dios. Bullan las aguas de animales vivientes. Y aves, las bandadas enormes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, los que existen y los de su imaginación, del mundo antiguo, que llegó hasta muy entrado nuestra era. Todavía, en tiempos de Colón, había pavor entre los marineros a alejarse por el Atlántico. Pensaban que estaban aquellos monstruos. Y por si acaso algún escéptico decía que no, se encontraba de vez en cuando, como se sigue encontrando alguna vez en esta era, un calamar gigante de 20 metros. ¿Qué explicación darle? Pues que si un calamar normal tiene 20 centímetros y ha pasado a 20 metros, imagínate los monstruos hermanos de este calamar. Se tragan una nave y dos juntas. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, los que serpean. Curioso. Porque los animales que serpean, los hace antes que a nosotros. La sierpe es, en el mundo antiguo, en el mundo hebreo, vamos, que si iban a hacer libros de ciencias naturales, habrían hecho uno para todos los animales y uno muy diferente, que ni siquiera lo llamarían animal, para las serpientes. Tal era su animadversión, su temor hacia las serpientes, que de alguna manera los textos bíblicos que influyeron sobre nuestra niñez nos han metido ese repudio, ese reparo ante las pobres culebrillas, que en otras civilizaciones no están. Bueno, cosa curiosa. Los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies. O sea, los que serpean, los que bullen las aguas y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien y bendíjolos. Es decir, les dio su para bien, su satisfacción, su ánimo para existir, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid, llenad las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Y fíjate que es curioso porque, claro, son detalles.
el escritor sagrado dice, oye, sí, las aves pueblan los cielos, pero cuando quieren tener crías, ¿dónde lo hacen? En la tierra. Curioso. Y atardeció y amaneció. Y ese fue el día quinto. Solo queda un día ya. El día sexto. Tiene que darse prisa Dios. Dios dijo, produzca la tierra, en el escenario preparado, animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes, y las vuelve a mencionar, cuando había dicho que en el día quinto había hecho animales que serpean. A lo mejor se refería a estos animales que están en la proximidad de las aguas con los mares, como si fueran especies distintas, que de hecho sí que lo son. Podríamos meter aquí los anfibios perfectamente, serpientes de agua, y por otra parte las serpientes de tierra. Ya digo que hacer precisiones de exclusión, de apartados rígidos drásticos en un texto antiguo no se puede hacer. Dice sierpes y alimañas, y por alimañas pues aquí metería a todas estas animales pequeños, los hurones, las comadrejas, que tienen un contexto también nocivo para la agricultura y para la ganadería. Y los mete juntos, a las serpientes con las alimañas. De cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias, aparte, las bestias. Las alimañas, por un lado, y las bestias. Y es que entre los animales, en el mundo antiguo y popular, rústico, hay una clara diferenciación. El animal útil, el animal salvaje, pero que vive sin conexión con el hombre, y luego las alimañas, que se permiten meterse en los dominios del hombre para tocarle las narices alguna vez. Y las bestias, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios, incluso de las sierpes a las que tenían tal manía, que estaba bien. O sea, la sierpe, con toda esa animadversión que había hacia ella, reconoce, no la excluye, es criatura de Dios. Y estaba bien, es buena. La bondad de la naturaleza y de lo creado por encima de cualquier ideología o sentimiento, ¿cómo iba a decir? Irracional. Y dijo Dios por fin, momento solemne, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, semejanza, parecido a nosotros, y manden sobre los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres. Y no se olvida, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Fíjate cómo nos ha dividido el mundo animal. Bestias, alimañas, aves, peces y sierpes, capítulo aparte. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Y repite de nuevo, a imagen de Dios
le creó, macho y hembra los creó. En este primer relato, que es el relato que hemos dicho sacerdotal, no entra a especificar cómo salió la mujer del hombre. Eso lo hará en el siguiente relato, en el Génesis 2. Vamos a acabar el Génesis 1 y en el Génesis 2 lo veremos en el próximo vídeo. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos, y multiplicaos, y henchid la tierra, y sometedla. En aquel tiempo, el hombre sometía a la tierra. La tierra era inhóspita. Los animales eran agresivos. Y el hombre, su postura debía ser la de someter. Luego vino la civilización, donde hemos llegado a no tener dificultades en ese sometimiento al mundo natural, por la inteligencia del hombre, por la maquinaria, por el empleo de energía. Y entonces, hoy el escritor sagrado no habría dicho sometedla, seguro. Si hoy lo hubiera escrito, habría dicho y mantenedla, protegedla. Los tiempos varían. Mandad a los peces del mar, pescadlos, y a las aves de los cielos, capturarlas y aprovechaos de sus productos. Y en todo animal también que serpea por la tierra, que no se crea libre del hombre. El hombre manda sobre todo. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Este descubrimiento del autor sagrado estaba muy orgulloso de él, y nos lo ha repetido ya 3 veces. Para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, con vida animada, que se mueve, que viene ánima. Toda la hierba verde les doy de alimento. Es decir, su espíritu de pastoreo, nómada, no agrícola, pero lo tiene en cuenta. Era un pueblo nómada. El pastoreo sigue siendo lo más importante. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció. Día sexto. Ahora la Biblia hace aquí una pausa y dice capítulo 2, donde empieza con el final de ese día, con el descanso, y viene el reflejo, la onda repetidora de esta gran conmoción de la creación, y nos lo vuelve a recordar con ligeras variaciones. Y esto lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Hasta luego.